¿Cómo están? Bienvenidos a Última Mirada. Conversaremos hoy día con Carlos Ominami, presidente de la organización Chile 21, ex ministro de Estado, ex senador de la República. Y hoy, ¿en qué estás, Carlos Ominami? Estoy en varias cosas, trabajando profesionalmente en temas de economía, en temas de política internacional. Nos ha ido muy bien en el segundo libro que sacamos con Jorge Heine y con Carlos Fortín sobre política internacional. La idea está de un no alineamiento activo, es una idea que ha hecho realmente un camino sorprendente en el mundo, en India, en Indonesia, ¿Y de qué Brasil. Brasil es un país también que practica el no alineamiento activo, y yo creo que el gobierno del presidente Boris también trató de acercarse a esa idea que hoy día está completamente en cuestión, porque, para decirlo en una frase, lo que practica el gobierno del presidente Katz es una especie de alineamiento, pero un alineamiento además no correspondido. ¿Qué significa esa suerte de no alineamiento activo? ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que significa? Entender que hoy día el mundo cambió muy sustancialmente, que la relación abrumadoramente mayoritaria de los países de América Latina, incluido Chile, con Estados Unidos, ya no es así. El dato básico es que las exportaciones chilenas en la actualidad se dirigen en un 16% a Estados Unidos y cerca de un 40% a China. Entonces tenemos una situación distinta, y frente a eso, en vez de alinearnos con uno, en vez de alinearnos con otro, tenemos que poner por delante nuestros propios intereses, no alinearnos con Estados Unidos, mantener la relación la mejor que se pueda con Estados Unidos, que sigue siendo un país muy importante, pero tenemos también que mantener la relación con China, que es una relación crecientemente significativa desde el punto de vista comercial, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista tecnológico. Esa es la política de no alineamiento activo, y yo reitero, yo lamento mucho lo que está ocurriendo hoy día en Chile, porque creo que se está rompiendo una especie de consenso que existió durante décadas en nuestro país. Comenzó a romperse, hay que decirlo con justicia, se comenzó a romper durante el segundo periodo del presidente Piñera. El primer periodo del presidente Piñera con la Cancillería ejercida por Alfredo Moreno, la verdad es que las cosas anduvieron bastante bien. Yo incluso tuve muchas posibilidades de hacer cosas con él en momentos que enfrentamos, por ejemplo, la demanda de Perú, todo el fallo de la Haya en Perú, pero hoy día lo que está haciendo esta fuerza de extrema derecha que gobierna el país es romper un consenso básico, y lo digo esto con mucha pena. Yo creo que esto le está haciendo un daño grave al país. ¿Por qué lo calificas como de extrema derecha? Lo califico de extrema derecha porque es por los amigos que tiene, por la amistad con Trump, la amistad con Orbán. El presidente Kass, como presidente de la República, hizo campaña a favor de Orbán, que era alguien que totalmente detestado, era una especie de paria en la Unión Europea. Intervino además en una elección donde Orbán la perdió lejísimo. En Hungría. Tomaron una determinación que me parece a mí extremadamente grave, esto de asociarse a esto que el presidente Trump ha llamado el escudo de las Américas, en donde lo que se está haciendo es llevar a las Fuerzas Armadas a involucrarse en la lucha contra las drogas, que es una política que ha sido fracasada. México la conoció hace muchos años atrás. Las propias Fuerzas Armadas chilenas no quieren intervenir en eso porque no están preparadas para eso. Esta política del escudo de las Américas es la prolongación, por así decir, de algo que hizo el presidente Trump no hace mucho tiempo atrás, durante el mes de diciembre, enero, que era comenzar a bombardear, era comenzar a hundir, a atacar lanchas que la mayoría eran lanchas de pescadores, no eran lanchas de narcotraficantes. Entonces creo que Chile también se sitúa en esa línea, solidariza en esa línea, cuando dice además una cosa que el canciller, yo no sé, todavía deberá dar una explicación, cuando dice, mire, no es que después de una salida, de una reunión con el secretario de Estado, con Marco Rubio, sale y dice, no, es que Estados Unidos es nuestro principal socio estratégico. Bueno, cuando yo digo no alineamiento no correspondido, es que a la semana siguiente le caen los aranceles del 12,5%. El socio es nuestro principal socio estratégico, simplemente se sienten las definiciones que un país como Chile puede hacer. Porque te agrego... Sí. Yo creo que una cosa es un país que tiene una posición que es respetable, que ha sido como históricamente la posición de Chile, no estoy hablando del tiempo de dictadura, pero cuando uno se pone en la condición de subordinado, la verdad es que te pierden el respeto, y eso es lo que hizo el gobierno de Estados Unidos, de decir, mire, la verdad es que ellos digan que son el principal socio estratégico no vale mucho. Ahí están los aranceles del 12,5%, diciéndole a Chile una cosa absurda. Mire, ustedes no tienen una legislación robusta para enfrentar el trabajo forzoso. Ahora, dime una cosa, Carlos.
esto que está pasando y que tiene que ver con estas relaciones que tú has descrito con el resto del mundo, ¿cómo empalma con las situaciones que ya empezaron a tirar bombardeo, donde ya se empezó a trabajar en la otra variable, que no es la variable de la cooperación o de la asociación, sino que es la variable del combate? Bueno, yo creo que efectivamente estamos en una situación gravísima. Esto quizás lo más que se parece es al periodo previo a la Segunda Guerra Mundial, el periodo de la entreguerra, y yo no creo que vayamos a terminar en una situación como la Segunda Guerra Mundial. Ahí está la disuasión nuclear, pasan otras cosas, pero a lo que estamos asistiendo a una proliferación ya no de los pequeños conflictos, sino grandes conflictos, el caso de Ucrania, el caso de Irán. Y yo creo que esa es la mayor razón para que Chile se mantenga en esta posición de no alineamiento activo y que mantengamos, Fernando. América Latina es un continente que tiene muchos problemas. Tenemos pobreza, tenemos desigualdades, somos el continente más violento del mundo. Somos el 8% de la población y tenemos el 30% de los homicidios. Pero tenemos una gran ventaja. Somos una zona de paz, en el sentido de que no hay guerras interestatales. Entonces, esto de alinearse con Estados Unidos, finalmente puede poner en cuestión también esa condición que tiene América Latina, que tuvo la visión ya en los años 60 de tener un tratado como el de Tlatelolco, que dijo, mire, que ningún país va a tener armamento nuclear. Es una cosa muy importante que tenemos en la región, pero justamente esta política de alineamiento, de subordinación a Estados Unidos, puede terminar poniendo en cuestión ese hecho que es fundamental. Bueno, ¿y qué tanto, Carlos Ominami, en lo que pasa en el mundo, crees tú que puede incidir en lo que pasa en Chile? Porque, claro, todas las cosas internacionales tienen repercusión, pero cuando se trata de situaciones que toman cariz de combate, tienen lógica bélica, a ver, ¿tú sientes de que Estados Unidos puede pedirle a una serie de países de América Latina que manden gente? No está lejos cuando Estados Unidos, por ejemplo, define esta política del escudo de las Américas y dice que aquí vamos a armar una zona de defensa, y dice que además los narcotraficantes se asimilan a los grupos terroristas, y a los grupos terroristas hay que combatirlos. Ya Estados Unidos tiene el antecedente de lo que hizo en Venezuela. Yo soy súper crítico de la dictadura de Maduro, pero a mí no me parece que un país tenga el derecho a tomar el dictador y llevárselo preso a su casa. No me parece que sea una buena política internacional. Entonces, a mí me parece que eso no es descartable. Ahora yo espero sí, que en un par de meses más tengamos buenas noticias y que el presidente Trump y el Partido Republicano, con su orientación extremista del último tiempo, pueda sufrir una derrota importante en las elecciones del 3 de noviembre. Espero que eso ocurra y eso que modere las cosas, pero digamos, también las cuestiones como son. Aquí hay un riesgo, por ejemplo, de que en los próximos días pueda haber una invasión a Cuba. Eso no está descartado, y ¿qué es lo que va a hacer Estados Unidos en ese momento? ¿Nos va a pedir solidaridad? ¿Nos va a venir apoyo en tropas? No sé, no creo. Pero solidaridad respecto a eso sí. Y por lo demás, el presidente Kast también lo hizo. Luego del secuestro de Maduro salió a decir que estaba muy bien secuestrado. Eso no es política, esa no es la política internacional de Chile. Déjame volver al gobierno chileno. Ya mencionaste tú al presidente Kast, que lleva un cierto tiempo ya, todavía demasiado poco para poder calificarlo absolutamente. Cayó en las encuestas muy rápidamente, pero es el presidente legítimamente, sin duda, no tengo ninguna duda, pedido por la ciudadanía. Y desde ese punto de vista, ¿cómo ves? Tú lo conoces a él. Lo conozco poco. Pero estuvieron cerca en el Senado, en el Parlamento, y por lo tanto, a ver, ¿qué tanto crees tú tiene el presidente de auténtico y qué tanto es alguien que de alguna manera va a responder a los llamados de los grandotes? Mira, yo creo que aquí efectivamente hay una tensión en el gobierno. Ahora creo, y lo digo también con preocupación, yo creo que la base ideológica del Partido Republicano, del cual el presidente Kast es parte, es una base ideológica que algunos llaman iliberal. Ellos parten de la base, y ese es como el planteamiento que está haciendo la extrema derecha en el mundo, y por eso que yo digo que esto no es un gobierno, es una fuerza política que controla el gobierno, que es de extrema derecha, que no cree en la democracia, que cree que la democracia ha fallado para resolver los problemas del mundo, y por tanto entonces animan esta idea de la democracia iliberal, de que hay que
generar una fuerza que pueda hacer un cambio muy profundo. Yo creo que esto no es el gobierno del presidente Piñera. Este es un gobierno que viene a refundar Chile, que viene a transformar Chile y están tratando de hacerlo. El proyecto de la mega reforma tiene que ver con eso, tiene que ver con una regresión brutal desde el punto de vista... ¿Fue aprobado? Está aprobado por un voto en el Senado, pero ojo, fue ampliamente rechazado en la ciudadanía, ampliamente rechazado en la ciudadanía. Cuando se dice, no, la oposición no ha hecho nada, no, la oposición perdió en el Parlamento y era muy difícil que pudiera ganar. Pero la oposición también ganó la batalla de opinión pública. Si uno le pregunta a la gente en este país, mire, ¿qué es lo que pasa con la reforma cómo opina usted? ¿Qué opina usted de la reforma del ministro Quirós? Te va a ser un proyecto para los ricos. Es un proyecto que significa disminuir los impuestos a las grandes empresas, significa darle ventaja a los especuladores que están especulando en la bolsa porque se acaba el proyecto, se acaba el impuesto a las ganancias de capital, que la gente que tenía plata afuera también las traigan con mejores condiciones. Son esos los beneficiados. Ahora, dime una cosa, Carlos. Históricamente, desde hace algún tiempo, la derecha económica siempre ha generado esta ecuación que dice, mira, hay que bajar los impuestos para que los empresarios metan más plata, inviertan más, se jueguen un poquito más, etcétera, y después la cosa vuelve a avanzar. ¿Eso tiene de alguna manera, tiene asidero? Estimado Fernando, eso lo conocimos durante los 17 años de dictadura. Eso tenía un nombre medio feo, se llama chorreo. Tenía un nombre en inglés mucho más elegante, se llama trickle down. Pero ¿qué consistía en esto? Que los ricos se enriquezcan porque en algún momento las cosas comienzan a derramar. ¿Qué es lo que pasa? Eso la verdad que no es cierto. O si pasa algo de eso, ocurre muy en el mediano plazo. Yo quiero decir, muy responsablemente, que la mega reforma del ministro Quirós no va a resolver los problemas que está planteando y por el contrario, va a agravar la crisis fiscal y no va a generar un crecimiento sustancialmente mayor que el que hemos tenido durante el periodo anterior. Yo creo que es cierto, vamos a crecer en torno al 2,5%, 3% probablemente el próximo año, pero este año vamos a terminar por debajo del 2%, en 1,6%. Y el promedio, anótame, el promedio del gobierno del presidente Kast en los 4 años no va a ser muy distinto del promedio de crecimiento que tuvo el presidente Boric. Y dime una cosa, ¿no les piden ayuda? ¿No les dicen, oye, ¿saben qué? Conversemos, hablemos algo? ¿El diálogo político ya pasó a ser una suerte de, qué sé yo, utopía? Yo creo que yo lo lamento en las condiciones de este gobierno, porque eso, por ejemplo, a mí es lo que me lleva también a afirmar que esta es una fuerza política de extrema derecha, que no busca acuerdos. Y esto el presidente Kast en su trayectoria también lo ha demostrado. Él estaba en la UDI y rompió con la UDI. Él tuvo la oportunidad de su vida de que la constitución de este país fuera la constitución de Kast en el segundo proceso constituyente. Tenía todas las condiciones y no quiso. Prefirió seguir poner por delante sus obsesiones ideológicas. Yo, en el caso, por ejemplo, de la mega reforma, planteé públicamente en los espacios que he tenido, le dije al ministro Quirós, llame a un conjunto de profesionales a ver qué opinión puede dar y en una de estas podemos consensuar, asumir la rebaja del impuesto corporativo. A mí no me gusta mucho, pero creo que si ese es el planteamiento del gobierno, este gobierno además salió elegido con ese programa, me parece bien, hay que asumir eso, pero veamos también cómo compensamos, veamos cómo hacemos otras cosas que nos permitan que el país efectivamente vuelva a crecer, pero al ministro Quirós simplemente eso no le importó, le dio exactamente lo mismo. El caso del bencinazo, por ejemplo, llevábamos 15 años de historia de estabilización de los precios del petróleo, buscando que las cosas no se fueran de un solo golpe, amortizándolo. 15 años de política en esa dirección. Le dijimos, bueno, junten, no sé, de la noche a la mañana, en 24 horas un grupo de profesionales que entiendan bien de cómo estas cosas pasan. Bueno, simplemente no se escuchó padre. Ahora, Carlos, buena parte de lo que tú estás describiendo sucede porque el gobierno del presidente Boric no fue capaz de dejar a un sucesor, digamos. Y desde ese punto de vista llega otro que dice, a ver, yo tengo estas promesas de cambio y una serie de cositas, y la gente, me imagino, dice, oye, ya probamos lo que estaba pasando con el Frente Amplio y la izquierda, probemos qué cuesta, probemos con el presidente Kast. Pero, ¿cuál es tu evaluación del gobierno del presidente Boric? Yo tengo una evaluación bien compartida, con sentimientos compartidos. Si a mí me dicen, mire,
finalmente de lo que se trataba aquí de normalizar el país, de bajar la inflación, comenzar a contener la migración irregular, incluso comenzar a disminuir el número de homicidios, dotar al país de una legislación mucho más robusta, mucho más consistente para enfrentar la delincuencia. Yo digo que fue un gobierno normalizador y más o menos hizo su trabajo. Ojo, pero si se trata de evaluar al gobierno sobre la base de sus promesas iniciales de reformas estructurales profundas, la verdad es que fue un gobierno que no tuvo éxito. Es un gobierno que, curiosamente, pasó de la refundación a la normalización. En la refundación, un cero a la izquierda. En la normalización yo creo que tiene muchas cosas a su haber, entonces depende mucho del criterio con que se mide. Yo creo que hay que decirlo, la ministra Toá, por ejemplo, hizo un tremendo trabajo desde el punto de vista legislativo. Tan es así que el ministro Rau, inteligentemente, el ministro de Seguridad, dijo, no, yo me voy a apoyar en las cosas que vienen desde antes, yo no vengo a inventar todo de la A a la Z. Entonces hubieron cosas que son importantes desde el punto de vista de la normalización, pero fue un gobierno, y lo digo también con una pena enorme y un poquito de rabia, se despilfarró la ocasión de nuestras vidas de haberle dado a este país una constitución por primera vez en la historia, una constitución que tuviera un respaldo de la ciudadanía importante, que emanara de un debate ciudadano significativo. Ninguna de las constituciones que nos han regido cumple con esa condición, ni la del 33 ni la del 25. Bueno, pero se tuvo un proceso para eso y la gente dijo no. La gente dijo no porque, entre otras cosas, era un texto que tenía pero muchos problemas, tenía lo de la plurinacionalidad, alguien inventó que había que salirse de lo que ha sido la tradición durante 200, 300 años de la separación de los poderes, del Poder Judicial, y dijo, no, vamos a tener un sistema de justicia. Todas esas cosas fueron ampliamente rechazadas. Ahora, a mí lo que me parece grave, y en eso tengo un juicio muy crítico respecto al gobierno, es que dejó que las cosas pasaran, renunció a conducir esa convención. ¿Qué cosas debió haber hecho que no hizo en términos de hacer un primer paso que rompe, si tú quieres, la inercia que se estaba llevando? ¿Qué debió Yo creo haber? que el primer paso era un paso que debió haber el presidente Boric. Es cierto, hoy día uno discute sabiendo los titulares del día, Claro. lunes del diario, pero se dijo. Él cometió ya un error entre primera y segunda vuelta. Antes de la segunda vuelta, donde era posible ganar, pero era posible ganar en la medida que todo el socialismo democrático, la democracia cristiana entraran en eso, haber constituido una coalición desde el principio. Eso no se hizo, y en eso yo creo que el Frente Amplio tiene una responsabilidad enorme, porque dijeron, miren, no, la verdad es que no vamos a hacer una coalición, podemos hacer una alianza, pero nosotros somos los mayoritarios. Nosotros ganamos la primaria y por tanto entonces nos toca. Eso fue lo que hizo, y eso dio el gabinete que duró 6 meses al inicio del gobierno, pero creo que ese me parece a mí que es el pecado original, porque terminamos durante todo el gobierno. ¿Fue soberbia, dices tú? Yo creo que fue soberbia, fue falta de lucidez, fue ceguera, fue no entender cómo las cosas pasan en Chile, que para hacer reformas importantes se requiere una base muy amplia, y eso desgraciadamente no se hizo, y terminamos en una cosa que fue muy loca, Fernando. Esto de no tener una coalición, tener el círculo A y el círculo B, sí, era como jugar fútbol con 2 pelotas, uno por un lado y otro para el otro. Carlos, hay otra cosa que es tremendamente importante y tiene mucho que ver con lo que estabas diciendo, que es saber la repercusión de que todo esto hace en el ciudadano de la calle, común y corriente, respecto, por ejemplo, de los partidos políticos, respecto de las ideas políticas. Si nosotros estamos llenos de ideas, alguna gente, qué sé yo, de más de izquierda cree que las cosas son de una determinada manera, además de derecha creen que son de otra, pero eso se canaliza a través de organizaciones. Y esas organizaciones, cuando pierden valor o pierden fuerza, bueno, están a merced del primer gritón que todo el mundo aplauda. Bueno, yo creo que eso efectivamente es lo que está ocurriendo, no le ocurre solamente en Chile, esto no es para consolarse, pero efectivamente eso es así. Yo creo que ha habido una evolución, una regresión de los partidos políticos. Los partidos políticos eran los grandes espacios donde se discutía, donde se expresaban las distintas corrientes de opinión que existen en la ciudadanía. Hoy día son máquinas electorales, con poca discusión interna, con poca elaboración interna. Desde ese punto de vista, yo por lo menos tengo una ilusión hoy día. El Partido Socialista, del cual yo soy miembro,
está en un proceso que es muy interesante, que es un proceso como una conferencia de programa. No vamos a discutir de la coyuntura, no vamos a discutir del presidente Kast, vamos a discutir de qué es lo que somos los socialistas, qué queremos los socialistas, cuál es nuestro proyecto hacia adelante. Ya se hizo, tú te acordarás y tú participaste. El Partido Socialista fue uno de los primeros partidos, esto estoy hablándote mucho más atrás, que armó una estructura política y que pasó a ser el Partido Socialista actual, no el Partido Socialista que había en la época de Allende. Que un partido que Fernando va a cumplir, no está tan lejos de cumplir 100 años. Cumplió ahora, este año cumplió 93, tiene 93 años, fue fundado en 1933. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Es un partido que tiene que hacer un esfuerzo grande en su momento. Hizo un proceso que fue fundamental, que fue el proceso de la renovación socialista, que permitió el reencuentro de los demócratas, permitió generar una base amplia a partir de la cual pudimos derrotar a la dictadura y le dimos 20 años de gobiernos con gran estabilidad. Finalmente la Concertación es la mejor alianza, el mejor frente político que ha tenido Chile. Ahora, desgraciadamente, ese proceso también fue inconcluso. Fue un proceso que estuvo muy concentrado en la reconstrucción de las instituciones. Finalmente se hizo esa reconstrucción de las instituciones con los problemas que puedan tener, pero Chile tiene una democracia ya consolidada. Lo que pasa es que en ese proceso no tuvimos la misma profundidad para ver cómo enfrentábamos los problemas del desarrollo, cómo manteníamos una perspectiva de transformación. Yo creo que no supimos hacer algo que es muy difícil de hacer, es que eso hay que reconocerlo, que es combinar el sentido crítico con la gobernabilidad. A propósito de otra cosa, Carlos Peña dice algo que a mí me parece que es una muy buena definición. Una cosa es el partido que gobierna y otra cosa muy distinta es el partido que gobierna. Yo creo que en algún momento de ser un partido que gobierna, el Partido Socialista se transformó también en un partido de gobierno burocratizado, muy vinculado con la administración pública, y eso efectivamente es un problema. Ahora estamos terminando y quiero ver cómo ves para adelante lo que está ocurriendo no solamente en el país, sino que además en América y en el mundo. Ya lo hablaste bastante, pero me interesa saber cuáles son las posibilidades, los caminos que se pueden tomar, las posibilidades, lo que se puede hacer en materia de integración y mínimo diálogo y lo que va a ser imposible de hacer. Mira, yo creo que partiendo por el mundo, espero que pueda haber un reflejo importante en Estados Unidos. Son muy determinantes lo que vayan a ocurrir en las elecciones del 3 de noviembre. No va a cambiar el gobierno. El gobierno del presidente Trump tiene todavía un periodo por delante, pero yo espero que haya una reacción democrática fuerte y eso va a tener consecuencias a nivel internacional. A nivel de la región, es cierto, se han ido acumulando, se han ido generando gobiernos de derecha, incluso gobiernos de extrema derecha. Hay otra elección muy importante antes. Tenemos la elección del 4 de octubre, que es la elección en Brasil. Brasil es, con sus 200 y tantos millones de habitantes, un tercio de América Latina. Lo que pase en Brasil va a ser muy determinante. Yo espero que se reelija el presidente Lula y creo que eso, un Brasil repotenciado, puede hacer cosas significativas, puede tener un liderazgo mayor en la región, particularmente en América del Sur. Quiero decir, además, yo soy parte de un trabajo que hizo la CEPAL, que es un trabajo muy importante que identificó cuáles son las dificultades que enfrentamos en el mundo, pero sobre todo cuáles son también los activos de los cuales disponemos en América Latina y en América del Sur. Y la verdad, Fernando, está pasando una cosa que es muy interesante. Nunca como antes el mundo nos había necesitado tanto. El mundo necesita cobre con urgencia, es la electromovilidad, el principal conductor de la electricidad, necesita el litio, necesita alimentos saludables, va a necesitar hidrógeno verde, todas esas cosas en América Latina estamos en condiciones de poder producirlas. Entonces creo yo que más allá de la fragmentación política, más allá de las enormes divisiones que hay, podemos, pienso, encontrar algunos mínimos comunes en la región como para darle un nuevo impulso a una América Latina que hasta ahora se ha ido transformando en una región bastante irrelevante y bastante marginal. Última cosa, la expresidenta Michelle Bachelet, ¿termina de secretaria general o no? Yo creo que, digamos, hablemos con franqueza, creo que después del Estropol, como se llama, y viene habrá que mirar qué es lo que pasa con el segundo, el 21 de agosto, pero es cierto que las cosas se le han hecho cuesta arriba, sin lugar a dudas. Y en eso
no lo dije a propósito de la discusión sobre política exterior. Yo creo que el gobierno de Chile tiene una responsabilidad enorme. A mí me parece que lo que se hizo con la presidenta Bachelet, restándole el apoyo, fue una gran mezquindad. Si uno escucha al presidente casi dice, no, que las cosas no se hicieron bien durante el gobierno del presidente Boric, no nos convocaron, yo encuentro que tiene razón el presidente Kast en eso. Yo le concedo ese punto, pero eso no significa que el que las cosas no se hayan hecho suficientemente bien durante el gobierno del presidente Boric en la presentación de la candidatura de la presidenta Bachelet, se le negara el apoyo, se le retirara el apoyo a una persona que Chile, mira, nunca más en un horizonte previsible va a tener una expresidenta 2 veces que ha sido una alta funcionaria de Naciones Unidas en derechos humanos, en las mujeres, como una candidata a secretaria general. Habría sido realmente, ojalá que todavía exista la posibilidad. Yo sé que es difícil, pero la verdad, la mezquindad del gobierno de Chile respecto de la candidatura de la presidenta Bachelet lo dijo Juan Gabriel Valdés, probablemente el desacierto mayor en la historia diplomática de Chile. Carlos Ominami, muchas gracias te doy por haber estado con nosotros una vez más acá y hablando de estos temas que me imagino también se van a conversar todos los días. Gracias por la oportunidad. Muchas gracias, Carlos. Gracias a todos ustedes por su sintonía. Nos encontramos mañana.